Bueno, pues seguimos, si os parece bien. Y el problema del historicismo que ya hemos planteado es reconocible. Yo creo que una vez que hemos entendido que la ontología de la temporalidad no puede satisfacerse con el tiempo lineal cronológico sucesivo que calca el movimiento, ya es bastante más sencillo que se entienda que uno de los elementos de violencia que discute la posmetafísica en todas sus declinaciones es el elemento reduccionista y el elemento excluyente, ¿verdad? De la misma manera que cuando decíamos ¿por qué la racionalidad científico-técnica no puede ser la hegemónica? Porque hay otras, ¿verdad? Del mismo modo, en relación a la temporalidad lineal hipostasiada, porque aquí el problema no está en que no haya temporalidad cinética, sino que no es la única y que no puede ser la hegemónica, porque esta es una temporalidad narratológica que si adopta el ámbito de los primeros principios y por lo tanto el ámbito de la teología, se convierte entonces en algo que está fuera de lugar, porque pertenece no a lo espiritual, sino a lo físico. Insisto en que espiritual es aquí siempre comunitario, ¿verdad? Bien, pues el elemento de la crítica al final de los grandes metarrelatos y la legitimidad, si lo oís desde este punto de vista, aquella crítica de Lyotard, se puebla entonces de la comprensión de que no puede darse ese tropos desplazado, ¿verdad? No puede entenderse que la historia de la humanidad, además de la humanidad, ni China, ni India, ni Japón, ni los otros pueblos sin historia, ni que esta manera sea la de avanzar hacia un progreso moral. Tened en cuenta, por otro lado, que la comprensión del método, del modo de ese supuesto avance metodológico es dialéctico, es una dialéctica de la superación. Pensad en el Hegel de la fenomenología del espíritu. No es todo Hegel, no es la enciclopedia, ni desde luego son las lecciones de historia de la filosofía, ni son... Supuestamente entonces primero tendríamos un espíritu subjetivo, luego después un espíritu objetivo, luego el elemento cristiano de la inflexión en la interioridad, por fin una síntesis en la ilustración. Bueno, todo eso reconocéis que es un elemento narratológico, mitológico, baste con lo dicho. Lo que es menos conocido es, uno, las consecuencias de las que hemos hablado son el modo de subestimar, es decir, el modo peyorativo de tratar a los otros pasados y el modo peyorativo de tratar a los otros pueblos que se suponen subdesarrollados. Eso es directamente una legitimación de la violencia civilizatoria y de la violencia de la conquista. Menos conocido es que también haya ejercido violencia ese paradigma sobre sus propios pasados. Por ejemplo, el medioevo prácticamente no lo conocemos. ¿Dónde? ¿Verdad? Me parecen cosas elementales. ¿Dónde? En el medioevo francés, de los siervos de la gleba, o el medioevo de Al-Ándalus en el momento en que estamos recibiendo la sapienza greca, es decir, hay un elemento también colonizador de los pasados, supongo que ya ha quedado claro eso, a lo cual llama, esto íbamos muy veloces al final de la sesión anterior, a lo cual llama Gadamer impiedad, entendiendo por pietas la pietas jurídico romana, que lo que dice es la capacidad y el derecho a heredar los pasados posibles abiertos, que no caben en ninguna de las interpretaciones que ya se hicieron, porque son semejantes, como en toda la hermenéutica, a obras de arte. Son, por lo tanto, monumenta, son elementos documentales, son que no han cabido, no tienen por qué caber. Es que la Antígona de Sófocles ha cabido en alguna de las interpretaciones que se han hecho, es que la de Anouilh después, o la que hiciéramos nosotros si tuviéramos tiempo para hacer una representación al final de este congreso, estaría ya decidida por... ¿Os dais cuenta de eso? El elemento del contenido semántico sí que permite el reconocimiento de que estemos hablando de Antígona o estemos hablando de Electra, ¿verdad? Sin embargo, el modo, la posibilidad de la unidad intensiva de estilo, el elemento recreativo,
Ese tendría que ser el que, dice Aristóteles al final de este libro Teta 10 del que estamos hablando, se alcanza o no se alcanza, ¿verdad? Pero no tiene contrario, se alcanza o no se alcanza. No es que haya ya error, como hay la diferencia del error entre lo verdadero y lo falso. Aquí no hay error ni engaño, dice Aristóteles, se alcanza o no, porque es solamente el límite de la acción expresiva comunitaria. Bien, pues, ¿qué es lo que ofrece el pensamiento posmetafísico como alternativa al mito del tiempo lineal, del progreso y del desarrollismo? Un mito que ha jugado en la conquista, ¿verdad? La conquista de ultramar, el non plus ultra, el siempre más allá, la caricatura de lo que es una metafísica, es un metafísica, siempre más allá, en otro lugar, en otro mundo, en otro tiempo, como si hubiera además un vector. Es un mito que todos tenemos, ¿eh? De manera que no se trata, insisto, de que seamos marcianos de la nube 9, hay que deconstruirlo en uno mismo, porque es un calco del supuesto desarrollo individual plasmado en lo que es nada menos que la supuesta historia del ser o de las civilizaciones. ¿Cuál es la alternativa desde la cual se puede, igual que decíamos, solo desde la racionalidad noésica y la ontología política del límite podemos ver que es insuficiente el concepto cinético? ¿Cómo podemos ahora saber desde qué alternativa sabemos que esta racionalidad mitológico-edípica es además violenta? Porque si no hubiera ninguna otra, ¿no? Pues no tendríamos más remedio que decir, pues atenuamos, debilitamos, es un término que utiliza Bátimo y ya introduzco en la discusión, pero ¿y si hay otra temporalidad? La alternativa desde Nietzsche a la mitología de la temporalidad lineal, con el elemento de teología política y el elemento de filosofía de la historia que he señalado, es la doctrina del eterno retorno de lo igual que comienza en Nietzsche. El ewige wiederkehren, wiederkehrt des Gleichen. Se ve mal, ¿verdad? El verde insiste en venir y se ve mal. El una vez más, otra vez, el darse la vuelta de lo igual. En esta noción, fijaos que, por ejemplo, para Heidegger, que ya sabéis que tiene dos lecturas de Nietzsche, como luego tendrá Bátimo, para Heidegger, el Nietzsche que sigue hablando del arte y la voluntad de poder como arte en el nihilismo europeo es el último metafísico. Es solamente comparable en eso a Schelling. Lo que quiere esa voluntad es una voluntad de autorreferencia, una voluntad de voluntad. En esto consistiría la libertad. Y piensa entonces Heidegger no solamente en los dos volúmenes del Nietzsche, sino en un texto magnífico que se llama La frase de Nietzsche, Dios ha muerto, que está en los Holzwege, cuando advierte además Heidegger que esa frase no es de Nietzsche, sino realmente de Hegel, ¿verdad? La frase de Nietzsche, Dios ha muerto, es el texto donde dice Nietzsche es el último metafísico, realmente la voluntad como arte y el nihilismo europeo sigue interpretando que el sentido de la vida y de Occidente es la superioridad del arte para introducir el ser en los caracteres del devenir. Fijaos, de nuevo, el elemento de introducir, de la eficacia, a eso contestará Heidegger, Gelassenheit, serenidad, la libertad consiste en dejar ser al ser, en dejar ser al otro, ¿verdad? Por lo tanto, sí, libertad, pero libertad como voluntad de verdad que deje ser al otro. Hay un Nietzsche entonces que a ojos de Heidegger sigue siendo metafísico, en realidad es la culminación de la metafísica occidental, pero hay una dimensión de Nietzsche en la que se salta a otro espacio y a otro tiempo. Esto está sobre todo en el texto de Bearis, quien es el Zaratustra de Nietzsche. Se salta a otro espacio y a otro tiempo, y está la genialidad creativa de Nietzsche, dice Heidegger, que ya el propio hombre Nietzsche no podría estar en aquel otro lugar y tiempo abierto. ¿Por quién? Por su personaje, por Zaratustra. Por lo tanto, el Zaratustra, que es el maestro del eterno retorno, este sí salta ya y nos permite a nosotros y nos indica saber dónde está
dónde está cuál es ese otro lugar y tiempo no metafísico, ya no desarrollista, ya no todo lo que hemos dicho. ¿Cuál es el maestro del eterno retorno, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación del eterno retorno que han hecho, luego volveremos a Nietzsche, que han hecho los hijos de Nietzsche? En el caso de Gilles Deleuze, como vosotros sabéis, y estas son las alternativas de la ontología del tiempo-espacio que impiden continuar con el tiempo lineal del desarrollismo historicista y la comprensión de que es un mito, y un mito que se remonta a Agustín de Hipona. Por un lado, Gilles Deleuze, por ejemplo, podéis leerlo en dos textos. En Nietzsche y la filosofía, un texto facilísimo, clarísimo, dentro de que hay algunos muy difíciles de Deleuze, y al final de todo en la ontología que dedica al cine, con los dos volúmenes de imagen-movimiento y imagen-tiempo, ¿verdad? En estos, por ejemplo, ¿no? Podríamos referirlo también a Diferencia y Repetición, a otros muchos textos, pero estos son suficientemente claros. Para Nietzsche, el eterno retorno, para Deleuze, el eterno retorno de Nietzsche tiene que ser retorno de la diferencia, Con esto se contrapone a la posibilidad, desde luego, deleznable de Karl Löwit en aquel texto de Hegel a Nietzsche, algo así como se volvió loco porque tenía un alma cristiana que pertenecía a lo nuevo y un alma griega que pertenecía a la repetición de lo idéntico. No hay un solo texto en Grecia que pueda considerar la temporalidad como una repetición de lo idéntico, y es muy discutible que el cristianismo siempre haya tenido una temporalidad vectorial cinética, ¿verdad? Lo que insiste, sin embargo, Deleuze en subrayar es que lo que retorna en la temporalidad ontológica, que no es la cinética, que no es la del movimiento, lo que retorna es la diferencia, que solo la diferencia puede retornar. Realmente, si hay un ontólogo en nuestros días, en nuestra epocalidad, que sí ha distinguido el modo de la forma y que ha establecido que esa es la equivocación frecuente de una imaginación que no puede tener creatividad, es Deleuze, ¿verdad? El modo es el modo de ser y no es la forma la que puede retornar. La forma se deshace o se hace de acuerdo o bien con la síntesis que haga el artista o bien en la fisis a través de creatividad. Lo que retorna es la diferencia, lo que retorna nunca es la repetición identitaria, ¿verdad? Hace poco he leído un contemporáneo de Bátimo que se llama Furio Jesi, en una cosa Spartacus, no sé si lo habéis leído los que estáis interesados en filosofía de la historia, un torinés, y me estaba indignando todo el tiempo porque por retorno decía los rituales de repetición burgués. No, el retorno es siempre el retorno del modo de ser de la diferencia. Solo puede retornar lo que es capaz de agenciarse otras síntesis diversas en las que volver a acontecer. Una repetición no tiene nunca ningún acontecer. Esto es tan importante para distinguir, de nuevo, movimiento de acción. El movimiento es sucesivo, en el acontecer de la diferencia que retorna lo que hay es una disrupción, hay una temporalidad que interrumpe las sintaxis cinético-sucesivas, ¿verdad? Por lo tanto, acontece como diferencia. En el caso de Deleuze se debe cada vez más esta comprensión del eterno retorno de la diferencia a cómo frecuenta la univocidad tanto de la escuela de Megara como de Parménides, ¿verdad? Es decir, retorna la unidad intensiva indivisible, que se agencia formas y síntesis diversas para retornar. Y retorna, como en el caso del Aristóteles griego, a través del deseo, también en el caso de Spinoza. Necesitaríamos más explicaciones. Por el momento retened solo que para Deleuze retorna la diferencia y que esta diferencia es una unidad intensiva indivisible que se agencia los movimientos y las configuraciones de la síntesis. En el caso de Heidegger la cosa es igual de compleja, pero yo creo que la ha explicado mejor. Bueno, deciros una palabra solo sobre imagen-tiempo, imagen-movimiento, a lo mejor
eso sirve para que se explique muy brevemente. En imagen-movimiento, Deleuze se refiere a los modos de enlace del cine, por ejemplo, americano, ¿verdad? O del ruso inicial, en el que la gramática de la recepción del movimiento es la del ti, kata, tinos, la del decir algo de algo, es la gramática predicativa. John Wayne conoce rubia, mata a los indios, salva la ciudad y se va. ¿verdad? Por lo tanto, ahí, en ese espanto, que sin embargo llamamos cine porque tiene un movimiento sucesivo, hay una historia y un relato que dice algo de algo. Ti, kata, tinos, dice algo de algo en síntesis predicativas. ¿Os dais cuenta de eso? Mientras que, sin embargo, en imagen-tiempo, dice Deleuze, lo que se produce es una experiencia del tiempo puro, puro significa indivisible, ¿no? Él ha frecuentado a Megara y a la Estoa y a Parménides, una temporalidad indivisible que se produce gracias a que el sonoro y el audio no hacen síntesis. Es decir, que en vez de ser el sonoro una ilustración de la imagen visual, pensad también en Foucault de las palabras y las cosas, llamamos cosas aquello que vemos, llamamos palabras a lo que oímos. Qué interesante, ¿verdad? Que llamemos, sin embargo, a lo que vemos le prestemos una consideración de realidad que no le prestamos a lo que oímos. Bien, pues en el momento en que, ¿os acordáis de aquel juguete de Magritte que hacía Foucault hablando de todo esto? Ce n'est pas une pipe, dibujaba una pipa y decía esto no es una pipa. ¿Por qué? Porque no es la pipa platónica, porque no es una pipa de verdad, porque está dibujada. Claro, las palabras y las cosas. O es que habría una, o sois tan platónicos aún como para creer que habría la pipa extralingüística de uno, pero la habrían hecho los piperos, que son gentes que utilizan también lenguajes artesanos o artificiales. Es decir, ¿cómo podría haber una pipa que no perteneciera al lenguaje? Bien, pues el elemento de Deleuze en imagen-tiempo dice, ahora el sonoro, el audio, las palabras y las cosas, la imagen, no se van a superponer ni a hacer síntesis, sino que cada una va a trazar un camino diverso de modo que se enlacen por la diferencia, de modo que tengan síntesis disyuntiva. Entonces se produce una experiencia del tiempo no cinético, del tiempo no movimiento. Os pongo un ejemplo. Los ejemplos son de Deleuze en esta maravilla de ontología del cine en imagen-tiempo. Por ejemplo, en Ram, no sé si la habéis visto, de Kurosawa, pues Ram es una epopeya que la gente dice que tiene sabor shakespeariano o de esquilo, de no como japonesa. Cuando Kurosawa murió había nipones enteros en procesiones y luego no pensaría que estaban yendo a ver a un shakespeariano o a un esquiliano, ¿no? Luego ahí hay un elemento, quizá tiene que ver con que Grecia también era un archipiélago. Eso no importa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Ram? Hay un momento, muchos momentos, hay un momento maravilloso que sirve para ilustrar esto que está diciendo Deleuze, y es que hay una guerra en la que todos los ejércitos llevan sus estandartes de distintos colores. Y entonces el cine para el sonoro. De manera que entonces se produce la intensificación de la temporalidad de esa batalla. Sin embargo, si se le pregunta luego a los espectadores ¿y qué pasaba en aquello? El clamor de la batalla de los estandartes. Está parado el sonoro. Ahí solamente hay o en aquello de Tu n'as rien vu a Hiroshima, de Marguerite Duras, no has visto nada en Hiroshima, cuando están las imágenes de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y está, sin embargo, el sonoro diciendo, mientras están aquellas imágenes, no has visto nada, o mientras están los amantes haciendo el amor, no has visto nada. De manera que la hipótesis, todo esto daría también para una conferencia magnífica de Deleuze aquí, es que cuando se cruzan, cuando no se copertenecen, cuando no se corresponden, audio y sonoro, se produce una experiencia del tiempo indivisible. ¿Qué significa esa temporalidad? La de una sincronía, de unidad intensiva, que en este caso es envolvente, que no se mueve, es extática, pero tampoco pertenece al movimiento como reposo, no es su contrario como reposo, es acción
intensiva, ¿verdad? Bien, esta retorna, esta dice Deleuze, ni siquiera pasa, no se fuga, retorna. En el caso de, claro, sí, por lo tanto, hay una experiencia del arte que permite acceder, como piensa Deleuze, al ewige Wiederkehrtesgleichen, al eterno darse la vuelta de lo igual a lo cual. Se aviene inmediatamente Deleuze a decir, cuidado, que esto que retorna es la diferencia, siempre retorna la diferencia intensiva, ni siquiera pasa, ni siquiera se fuga. Bien, en el caso de Heidegger, la explicación es la cumbre del pensamiento de Heidegger. Yo quería al principio de esta reunión haberos recomendado mi libro del nacimiento de la filosofía en Grecia, Viaje al inicio de Occidente, ya lo hizo Marco Antonio Hernández Nieto, y dos textos de Heidegger. Por un lado, Zeit und Sein, Tiempo y Ser, del 62, que primero apareció en Ursache des Denkens, el asunto del pensar, donde se da la Kehre, la vuelta, el Kehrt, la vuelta de Ser y Tiempo del 27. Este Ser y Tiempo se continúa a través de una Kehre, vuelta, conversión, retorno, reverso, de Heidegger, y da lugar a su obra cumbre, una de las obras cumbres, yo creo que la obra cumbre del legado del pensamiento de Heidegger, solo continuada luego por Die Kunst und der Raum, el arte y el espacio, o por Unterwegs zur Sprache, de camino al habla. Por lo tanto, tiempo y ser como cumbre de el arco que comienza en el 27 de Ser y Tiempo. ¿Qué hace esta obra que no tenéis más remedio que leer? Porque es vuestra ontología contemporánea, ¿verdad? Y además ya es del 62. Yo creo que uno de los elementos que tienen ávida y desconcertada a la filosofía contemporánea es que no ha leído a sus ontólogos de los años 60, ¿verdad? A partir de los años 60. Bien, pues, ¿qué dice ahí Heidegger? Dice que la ausencia es, que es un elemento en el que insiste siempre Eugenio Trías, por ejemplo, en el futuro, la filosofía y el futuro de lo posible, dice, realmente la entrada, la clave, la puerta de entrada en Heidegger es entender que la ausencia es, y que a veces llega a lo desolador, la ausencia, ¿verdad? Claro, pero si la ausencia es, para que no se reduzca en la violencia de la metafísica, ciencia técnica, de la historia, de la metafísica occidental, que para Nietzsche progresa por el espíritu de venganza contra el tiempo y su fue, contra el tiempo que pasa, por eso se hace belicosa y siempre además repetitiva, para que la metafísica, ciencia técnica de la historia de Occidente no sea la del olvido progresivo del ser y su confusión con el ente, lo que es necesario es rememorar, andenken, celebrar los pasados posibles, dicten, poetizar los mejores futuros por venir, danken, denken, pensar, agradecer los presentes, comprendiendo que la ausencia es. ¿Qué quiere decir? Que el futuro es y que el pasado es. La ausencia del futuro es la del todavía no, pero ya es. Y la ausencia del pasado es el ya no, pero lo que tienen de ausencia es la reunión de pasado, presente y futuro, enlazados por su ausencia, por su posibilidad, es la que da lugar a comprender, dice Heidegger, que el espacio es la cuarta dimensión del tiempo. Lo que enlaza de una manera que no introduce como partes en un todo. Lo que enlaza, como en Deleuze, hay parangones. Yo tengo una gana enorme de dirigir una tesis sobre Deleuze y Heidegger, ¿verdad? Todo lo que, los préstamos que toma Deleuze de Heidegger y no declara. De manera que lo que enlaza pasado, presente y futuro, jama, como decían los griegos, para decir nous, para decir noesis, decían a la vez. Lo que les enlaza es el espacio como cuarta dimensión de la temporalidad, pero un espacio que los enlaza comparativa y sincrónicamente por su diferencia, no introduciéndolos como partes en un todo, sino en la respectividad topológica de cómo esto es aún no, pero ya pertinente, ya no, pero pertinente, y en relación también a la posibilidad del presente. El presente no es solamente el presente decidido por quién, ¿no?
¿Cuántos posibles hay? Bueno, o incluso Manu Chao, ¿no? ¿En qué hora es en Inglaterra? Es decir, o aquello tan bonito de Oscar Wilde, cuando decía en los cuadernos de Malthus Bright, luego Rilke retomándolo, se preguntaba aquel marino cada vez que atracaba en un puerto: ¿estará aquí la mujer que me habría hecho feliz? Y respondía: sí, siempre sí. Es decir, o Anaximandro, de donde las entidades de los presentes tienen origen, hacia allí tiene lugar también su corrupción, catatogreón, por necesidad, pues han de pagarse mutuamente, alelois, unos a los otros, la pena de su adiquía, de su injusticia, catatogronutaxin, de acuerdo con el orden del tiempo. Es decir, que hay límite y hay muerte porque hay la pluralidad y hay lo nuevo y hay lo otro. Y sin embargo el lugar es indivisible. Bien, es decir, toda esta dimensión de cómo puede estar enlazado por la diferencia sincrónicamente, solo a través de la ausencia. Pero yo insisto en esto para los varios heideggerianos que hay por aquí, que me escucháis. Me acuerdo de Bátimo, perdonadme el paréntesis, cuando íbamos a Torino el día de su lección, su última lección, la Lectio di Congedo, la lección de despedida, y se subía a la tarima y decía: «Noi, fanatici heideggeriani di sinistra», nosotros, fanáticos heideggerianos de izquierdas. Eso todavía sigue siendo muy difícil en España. Sin embargo, a través de Heidegger se ha hecho la crítica más radical y más profunda al capitalismo de consumo, que ha reducido al inmundo, del que ahora hablaré justo a continuación, al que estemos expuestos como meras existencias y recursos humanos, en los anaqueles de las estanterías, de las grandes superficies, sin un resto de misterio, para ser consumidos o incluso para no ser nunca llamados a nada, o para poder ser sustituidos y reciclados en el momento en que ya la metafísica de la ciencia y de la historia y de la técnica ha llegado a dar lugar a una culminación en la que del ser ya no queda nada. Pero la alternativa a ese inmundo, a ese no mundo, la alternativa, y ahora nos detendremos en ella un momento, es la temporalidad sincrónica, la tetradimensionalidad del espacio que enlaza una temporalidad que ya no es la cinética, que ya no es óntica, ¿verdad? Que ya no es óntica. Dice Heidegger: ¿esto cómo ha podido acontecer históricamente? Pues porque en el momento en que ya del ser no queda nada y solamente hay las meras existencias y la provocación constante, la explotación constante de lo velado, callado, tapado, del límite de la tierra, en ese momento pierden también entidad las dicotomías habituales entre sujeto y objeto. Ahora ya todo es solamente consumible, solamente productible a la menor rentabilidad, a la mayor rentabilidad y en el menor tiempo, de manera que en ese inmundo cabe que ocurra una chance, una posibilidad, que es el darse la vuelta, veis el Kerr otra vez, el darse la vuelta del ser a nosotros, porque haya un espacio-tiempo sincrónico e intensivo donde pueda acontecer, no como ente, no como sujeto ni objeto, no como cosa. De manera que la alternativa a la temporalidad lineal del progreso mitológico está siempre en la comprensión del eterno retorno, para Deleuze de la diferencia, para que no se confunda con ninguna repetición, para Heidegger, de aquel modo de ser que pueda volver a acontecer, porque ya no hay acontecer. ¿Os acordáis de Baudrillard? La huelga del fin y de los acontecimientos, no hay acontecer, si no tiene esta dimensión que sí es ser y no es ente, ningún espacio-tiempo sincrónico donde poder darse. La alternativa de Heidegger para todos estos textos, también me interesaría mucho que leyerais los Vorträge und Aufsätze. Este es un clásico del Heidegger acrisolado, Conferencias y artículos, es una recopilación del año 54,
y está todo el Heidegger maduro, ni es el primer Heidegger, ni es el Heidegger solamente ya de tiempo y ser, y sin él no es posible comprender cómo la modificación del capitalismo de consumo y del inmundo que lo convierte todo en mercancía pasa por una alteración de la ontología del espacio y del tiempo, es decir, de una ontología estética, incluso de una ontología de la percepción, ¿verdad? El texto que me gustaría más que leyerais de esa colección es la Aufhebung, la superación de la metafísica, donde además dice Heidegger, discutiendo con Hegel, como luego discutirá también en el protocolo a la conferencia Tiempo y Ser, que viene publicada en el mismo lugar, discutiendo con Hegel, diciendo no cabe superación. Esto deja muy perplejo a muchos de los ontólogos contemporáneos. No cabe superación, porque superar la modernidad sería superar modernamente la modernidad y por lo tanto repetirla. No cabe superación, solamente cabe una Verbindung, no una Aufhebung, sino una Verbindung, una alteración, dislocación, solamente cabe un elemento de distorsión, pero no de superación, no de ir más allá de la modernidad, lo cual volvería a ser repetir la metafísica de la modernidad. Esto que estoy diciendo implica una de las dimensiones más profundas del eterno retorno nietzscheano. ¿Cuál? El perdón, la comprensión, el hacerse cargo de que estos pasados no eran, de que el error era necesario, de que gracias a aquellos errores hay tantas dimensiones hermosas que disfrutamos y sin embargo no podemos repetir algunos. Vuelve a dar lugar a la diferencia de las epocalidades, incluso al elemento discreto o discontinuo, inconmensurable, como quería también Walter Benjamin, en vez de una repetición, de una evolución y desarrollo de lo idéntico, ¿verdad? Esto es muy importante y se entiende, yo estoy contenta de esta comprensión. Sí, fijaos, para Deleuze es el retorno de la diferencia, para Heidegger es el retorno de lo mismo, pero porque lo mismo, das Selbes, que es el to auto de Parménides, en este texto de Tiempo y Ser está leyendo a Parménides, to auto esti no inca y einai, lo mismo es pensar y ser, lo mismo, el to auto, este es el que retorna. ¿Por qué? Ahora hablo de ello un momento. Sin embargo, Nietzsche no dice esto, no dice ni lo mismo ni lo otro, no dice ni lo mismo ni la diferencia, dice lo igual. Vamos a entender primero qué es lo que dice Heidegger con esto. Fijaos, lo mismo es, a ver si puedo hacer que entendamos esto sin que nos ocupara otras 5 horas, ¿verdad? Lo mismo es una reflexividad, para utilizar el término de Hegel, en este caso entre el verbo cópula, que es el que se refiere a las síntesis de lo compuesto, y el infinitivo verbal simple, que es el de el ser dicho en acción. Esta manera de reflexividad que solamente tiene el verbo ser es el motivo por el que a Parménides de Lea, interpretando el arjé, lo uno de lo múltiple, lo mismo de lo otro, el principio de cambio, dice lo único que puede tener esta característica, que es la de la unidad intensiva del límite, es el verbo ser, porque su cópula y su infinitivo son lo mismo. Pero además porque el pensar, el noein, evidentemente no dice logos, el pensar también es indivisible e intensivo y se comporta de la misma manera. Salta, no tiene que olvidar, está siempre virgen, como si cada vez fuera siempre su primera vez, porque no le pertenece ni ser generable, ni ser corruptible, ni ser cinético o móvil de acuerdo con la cantidad, la cualidad y el lugar. Vamos a poner un ejemplo muy pequeño y me voy de aquí porque no llegamos sino. Si yo ahora mismo os dijera, vamos a hacer el experimento de ver, yo canto el coro sexto, no, ya os lo he dicho. Yo digo, yo canto una cosa y vosotros decís el submarino amarillo de los Beatles. Luego después declamo una cosa y decís Shakespeare
en el príncipe Hamlet. Luego después digo, y el hombre es el más pavoroso y su fugarse, que no se confunda con mimorar porque no asume la muerte. Decís Antígona, el coro sexto de Sófocles. No hay olvido, hay reconocimiento, no hay génesis, hay salto, no hay tampoco sucesión histórica. Estáis en ese modo de reconocimiento de las unidades integrales, ese radar que permite distinguir, que permite saber dónde se dan los enlaces, dónde se dan los nexos, dónde se dan los cortes, que es siempre la percepción noética, porque pertenece a la unidad. Nosotros no conocemos ya apenas la enología de lo uno y lo múltiple griega, porque hemos vivido en sistemas monoteístas que tenían esa distribución hecha. Una unidad intensiva, indivisible, la reconoce inmediatamente cualquier percepción noética. Por eso sabe dónde hay un límite, dónde hay un nexo, dónde hay un ámbito, dónde hay un término, ¿verdad? Independientemente de la semántica. Bien, pues desde ese punto de vista dice que se pliega el ser infinitivo y el es de la cópula también con el noen. Se copertenecen porque se comportan, porque su modo de ser es el mismo. En cualquier caso, Nietzsche no dice eso. Nietzsche lo que dice es que lo que retorna no es ni la diferencia ni lo mismo, sino el das Gleichen. Yo creo que él está pensando en efecto en filosofía de la historia y teología política. Esto es lo que se comienza en Zaratustra, ¿os acordáis? El loco baja a la plaza del pueblo y dice, Dios ha muerto. Mientras tanto está muriendo, sin embargo, el funambulista, porque llega el enano del espíritu de la pesantez y le dice, no vas a poder hacer el arco hacia el Übermensch, hacia el ultrahombre. Ese es el comienzo del Zaratustra. Es un texto de filosofía de la historia y teología política, el Also sprach Zaratustra. ¿Qué está enseñando allí Nietzsche? En cuanto al eterno retorno de lo igual, que todas las epocalidades tienen su verdad isonómica, que hay una politeia, que hay una república de las epocalidades, que no eran unas inferiores a otras, que cada una está alcanzando la cumbre de su universo y de su mundo simbólico, ¿verdad? Como en los Alpes, en los que estaba Nietzsche, como sabéis, en Torino, justo en la ciudad de Gianni Vattimo, en el momento en que, cuando vio que estaban matando a latigazos a un caballo, perdió la capacidad de habla, la capacidad, esto ya no sabemos si era una anoxia, eso no importa, pero desde luego perdió la capacidad de seguir comunicando. Esto que digo no tiene interés, aunque resulta tan llamativo, en relación a cómo este igual es entonces el establecimiento de que todas las epocalidades de los mundos de la historia culturales en el propio Occidente han alcanzado las cumbres de sus propias verdades, ¿verdad? Una declaración, por lo tanto, de igualdad, de isonomía, de república entre las epocalidades, que rompe lo que para Nietzsche resulta más violento de la historia de Occidente, esto ya denunciado desde la segunda intempestiva y luego ya en el Zaratustra, que es el historicismo y el evolucionismo y el desarrollismo, que en realidad no pertenece sino a una barbarización de Occidente, que él cree que comienza en efecto con Agustín de Hipona. ¿Os acordáis ese texto tan bonito? Ay, no me va a dar tiempo. De la filosofía en la época trágica de los griegos, cuando dice Nietzsche, dadme una cultura, dadme una comunidad, y entonces os mostraré lo que pueden el arte y la filosofía. Pero hemos desembocado en venir a vivir entre bárbaros y ahora no sabemos cómo librarnos de ellos, ¿verdad? El elemento de la violencia, por lo tanto, de una temporalidad no sincrónico-comunitaria, vuelve a ser el elemento de una temporalidad convertida en una temporalidad individual. Fijaos qué escándalo cuando el Vargas Llosa, que es un señor que yo no comprendo por qué, bueno, da igual, eso da igual, que Nietzsche es el gran ácrata, que es como Stirner, este gran individualista. No hay una sola página de Nietzsche que no esté dedicada al intento de otra cultura histórica, otro elemento de teología política y de filosofía de la historia para Occidente, ¿verdad?
Claro, por eso cuando dice que ha tenido la revelación, y lo dice dramatizadamente, ha tenido la revelación del Zaratustra, dice que estaba leyendo a Spinoza, el Tratado Teológico Político, en las cumbres de Sils Maria. Por lo tanto, todo esto que yo he dicho solo es una invitación a que vosotros fatiguéis los textos, como decía Borges, de las alternativas al mito de la temporalidad cinética y que comprendáis que es en el pensamiento del eterno retorno, de las ontologías estéticas, de la eisesis de la percepción del eterno retorno, interpretativas, donde se produce esa alternativa. ¿Qué hace? Bueno, solo una palabra más antes de desembocar ahora en Bátimo. Solo una palabra. Aristóteles nombra esto con sus propios términos. Dice, la temporalidad cinético-física es caza-ritmos, es numérica, pertenece a lo individual. La temporalidad y la espacialidad sincrónica e intensiva es caza-logon, pertenece al logos como razón común. Bien, pues, ¿qué hace Gianni Bátimo con todo este elemento de crítica a la metafísica de la historia y a la filosofía política y al capitalismo de consumo que hemos entrevisto también con Heidegger, ¿verdad? Una cosa muy compleja que tiene que ver con una pregunta que seguramente algunos de vosotros en esta tarde os estáis haciendo, y es esta comprensión sincrónico-intensiva, modal, no formal, ¿ayuda a la emancipación? ¿Ayuda a que los explotados, los pobres, los silenciados, los excluidos, los invisibles no lo sean? ¿No sirve más bien a lo Habermas, a lo mejor, aunque lo diga ahora muy rápidamente, o a lo Apple, o a cuando redescubren esta cuestión, a que se produzca el club de los bienpensantes estupendos de Occidente, que ya pueden entonces quizá no ser colonialistas, pero dicho ahora de otra manera, y me acuerdo que salíamos de un congreso en Mendoza, en Argentina, cuando yo explicaba la energía y el Ereignis, y me decía Gianni Bátimo, Teresa, ¿y en qué ayuda esto a los pobres? Yo contesté inmediatamente, porque no es Platón. Claro, porque no es el abstraccionismo dicotómico de la racionalidad de la fuerza. Pero la pregunta es muy importante, ¿verdad? ¿Y no es mejor entonces un mito, aunque sea el mito de la salvación o el mito de la secularización, corregido con tal de que sí permitiera la emancipación de la diferencia y la... Cuando Gianni Bátimo, a la altura de 1996, tiene su propia quere, también tiene su vuelta, él conoce perfectamente toda esta cuestión, la conoce. Fijaos, para intentar ser breve ahora, y además en honor a su filosofía, aunque él no pueda estar esta tarde, cabe distinguir tres grandes épocas en el pensamiento de Bátimo. Es que no se puede hablar del rayo de Heráclito sin que esto ocurra. No se puede. No se puede porque viene, porque Dionisos existe. Bueno, el caso de la filosofía de Bátimo se puede dividir en tres grandes etapas, ¿verdad? Cada una de las cuales tiene una veintena. La primera de ellas es la que podemos llamar de sus maestros pensadores, donde está elaborando y transformando la filosofía de Luigi Pareison, que fue su maestro en la Universidad de Torino, la de Hans-Georg Gadamer, donde va muy pronto a Heidelberg con una beca, bastante joven, con 25 años, y también la de Nietzsche y Heidegger, tal como los lee en ese momento. A Nietzsche y a Heidegger los seguirá leyendo siempre. En la segunda etapa podemos decir que se produce ya su propia posición dentro de la ontología hermenéutica, que es la del pensamiento débil, que consiste en debilitar todos los fundamentalismos perentorios que no permitieran ser discutidos y al mismo tiempo establecer una racionalidad cuyo criterio sea la de favorecer a los débiles, aquellos que no podrían bastarse
sin la comunidad, ¿verdad? Y por último, a partir de 1996, con un texto muy conocido que ha sido traducido ya a múltiples lenguas, allí se produce el giro, la quere, llamada religiosa, no solo es religiosa, también es teológico-política, por todo lo que estamos diciendo, con este credere di credere, con el creer que se cree. A partir de ese momento, Bátimo lo que establece es: yo soy cristiano, soy cato comunista, soy un comunista rojo homosexual, siempre lo he sido, y porque lo era es por lo que he leído a Nietzsche y a Heidegger de una manera debilitadora, dando lugar, eso no es poca cosa, a una izquierda nietzscheana y a una izquierda heideggeriana, que sin la lectura de Bátimo, desde luego siguiendo a Gadamer y a Heidegger, a lo mejor habría sido la de que se apropiaran, las derechas se apropiaran o territorializaran tanto a Nietzsche como a Heidegger. Ya lo intentaron, como si fueran proto-nazis, ¿verdad? Allí está todo el episodio de la colaboración, además, de Heidegger con el nacionalsocialismo en el rectorado del 33 y su dimisión antes de que acabara el año. Y desde luego la quere de cómo el segundo Heidegger, si lo leéis por favor con detenimiento, porque se nos va la comprensión de nuestra historicidad en ello, se dedica texto a texto a desfundamentar la violencia de cualquier racionalidad impositiva, en lo cual tiene mucha razón Gianni Bátimo cuando dice este segundo Heidegger, porque además, fijaos que si bien Nietzsche es localizable en el texto de Bátimo, hay tres grandes obras de Bátimo sobre Nietzsche. Una, la hipótesis Nietzsche, muy temprana, del 63, luego después la introducción a Nietzsche, que seguramente la habéis leído, el sujeto y la máscara, el sujeto y la máscara, Nietzsche y el problema de la liberación, y luego al final un recopilatorio que se llama Diálogo con Nietzsche, en el que él recoge prólogos, comentarios, recensiones, artículos que estaban incluso en libros extranjeros, y es bastante localizable y bastante comprensible el Nietzsche de Bátimo. Sin embargo, Heidegger está en todo Bátimo, en todo. No es por eso localizable. Atraviesa libro a libro, sobre todo, fijaos, en un texto tan, para poner un ejemplo de lo que digo, ¿no? Un texto tan relativamente temprano como es Al final de la modernidad, que es de 1985 en italiano, ya está todo el último Heidegger. Esto que os he comentado de Zeit und Sein, tiempo y ser, y el arte y el espacio, y el de camino al habla, y sobre todo los textos de los Vorträge, el de la superación de la metafísica. Ya está ahí toda la comprensión de cómo solo el elemento de enlace entre el crítico más profundo de los fundamentos del capitalismo de consumo es Heidegger, y ha de unirse, ha de vincularse a la crítica marxista, pero modificando al mismo tiempo el marxismo de modo que sea un comunismo hermenéutico y que al mismo tiempo sea católico, pero sin ser el de la Iglesia, por lo tanto sin superstición, sin sumisión, sin dogma, y en el caso del comunismo, sin dictadura del partido, conservando, por lo tanto, ¿qué? El elemento de la racionalidad comunitaria y el elemento hermenéutico. A ver si yo consigo expresar esto en tan poco tiempo, de cómo toda racionalidad comunitaria o espiritual pertenece a la caritas, pertenece al kairos, pertenece al amor del favorecer a lo otro que no puede valerse por sí mismo. Tened en cuenta que caridad es un término totalmente desvirtuado, porque claro, si es la caridad del rico al pobre, que encima además se hace autoconsistente con ello, pero si lo oís en griego otra vez, Harris dice kairos, el tiempo oportuno. ¿Por dónde se enlazan los tres éxtasis de la temporalidad en ese espacio intensivo que se pliega, que se despliega y que salta, que es al que me he querido referir? Por donde dice el kairos. ¿Cuál es la tarea del pensar de cada epocalidad? ¿En qué consiste esa tarea? ¿Cuál es die Tasche des Denkens? La que dice la oportunidad, el tiempo oportuno. ¿Cuál es nuestra tarea del pensar? Interpretan Heidegger y Bátimo heideggeriano de
de izquierdas, ¿verdad? La disminución de la violencia. Conseguir disolver, disminuir, debilitar o incluso alterar la violencia que se ha llegado a, como un troyano, ¿cómo se diría eso? Que se ha insertado en el racionalismo de los conceptos de la metafísica ciencia técnica y del historicismo desarrollista. Desfondar, deconstruir esa violencia para dar lugar, el término no es baladí, aunque esté en el lenguaje, para dar lugar a otro espacio-tiempo de otra historicidad. En el caso de Hölderlin se decía muy bien, ein andere Anfang, otro comienzo, un comienzo otro, pero que no puede ser que esté más allá, sino que tiene que estar más acá, en el futuro anterior de los pasados posibles no realizados. Desde luego para Hölderlin es claro que está en un decir de otro modo el inicio griego, que no fuera el fascinado por la episteme, ¿verdad? Por la episteme de los contenidos, que no fuera el pitagórico platónico, sino que fuera el de la comprensión de que hay logos, de que hay comunidad, todo lo que hemos dicho toda la tarde, ¿verdad? Que hay otra temporalidad, que hay otra espacialidad, que hay otro lenguaje y que eso está en nuestras raíces. Bátimo no lo sigue por ahí, no lo sigue por ahí. Él no dice entonces otra vez el ein anderer, lo diré, anderer Anfang, no otra vez el comienzo heleno. Lo que dice es asumir la modernidad. Nosotros no podemos renunciar a ser emancipatorios, no podemos no pertenecer a que queremos la igualdad, la fraternidad y la libertad. Y esto tiene que ser modificado mediante una debilitación de todo lo que haya de perentorio, de fundamentalista, de no ser capaz de ser discutido, aquello que no permita ser preguntado ni discutido, aquello que no consienta la dialogicidad, ¿verdad? Eso es un criterio ya inmediato, o bien aquello que no tenga siempre como criterio incondicional el favorecer a los más débiles, a los invisibles, a los preteridos, a los explotados, a los... Pues yo creo, por último, que hay dimensiones de Nietzsche, Heidegger, Gadamer, que compartiendo con Bátimo el elemento de bolista, no pueden no apelar a la helenidad. No pueden, desde el propio punto de vista de los textos. Voy a poneros un ejemplo y con eso yo termino y iniciamos el debate. De manera que yo, desde ese punto de vista, me consideraría una greco-batimiana, pero no una batimiana solamente, ¿verdad? Por un más, y es que me parece esencial el elemento ecologista, el elemento de la fisis y también el elemento de un feminismo hermenéutico que sí que tiene que ver también con la debilitación, pero no solo, con un potenciamiento de lo femenino singular, diverso, ¿no? Y el ejemplo que quería poner, y con eso yo termino y debatimos, es un texto de Heidegger en esta colección que os recomiendo, de verdad. Me parece que no se puede pertenecer al pensamiento contemporáneo y no meditar en estos textos, y se llama Poéticamente habita el hombre, ¿verdad? También en Bauen wollen denken, en Construir, habitar, pensar, de Heidegger, que también está en ese texto, él traza la alternativa, que no es la de bolista, la alternativa heideggeriana es la de tenemos que restituir el espacio-tiempo, una alternativa de ontología estética, en el que se ve la máxima dimensión de intensidad entre cielo. Esto ya desde el origen de la obra de arte, ¿os acordáis? El arte consiste en el pólemos, no de la guerra, sino en la tensión del deseo erótico, de lo máximamente diferente entre el cielo como mundo de signos referenciales, como elemento culto, cultivado, y la tierra como la lece de la aletheia, lo velado, tapado, callado, el límite de cualquier interpretación, que también en tiempo y ser será la condición de posibilidad
El no darse de la lece ya será la condición de posibilidad de que siempre haya nuevas y distintas interpretaciones, ¿verdad? Esto le interesa mucho a Bátimo cuando dice: si el ser para la muerte en el primer Heidegger es el que permite que la muerte sea el trascendental de la posibilidad, el que, porque hay muerte, yo puedo referirme a mis posibilidades como las mías y no como posibilidades en general, porque he admitido ya que voy a morir en mi finitud, puedo hacer mías las posibilidades, pero además la muerte que no se da mantiene, sin embargo, que se dará seguro, mantiene, sin embargo, las posibilidades abiertas. Bien, pues en el segundo Heidegger, donde lo que se dice él es das Ereignis, el acontecer, es aletheia, el acontecer del darse, el ser al pensar, es aletheia, veis cómo está repensando a Parménides. Aquí el no darse de la lece, de lo velado, callado, tapado, olvidado, dice también Bátimo, es la condición de posibilidad de que haya historia. El ser de la historia se basa en que la epogé, la suspensión de lo que llamamos epocalidades, se debe al no darse, de modo que la muerte en el primer Heidegger y lo que no se da como condición de posibilidad de que se dé lo finito, ¿esto lo estáis entendiendo o estamos muy cansados? Todo el retirarse a favor del don es el retrotraerse, diferir del darse de cualquier don que no puede ni debe dar la totalidad, porque esa totalidad que además no existe no podría ser respectiva, no podría ser finitamente recibida. El retirarse a favor del don es la condición de posibilidad de que el don sea recibido, ¿verdad? Esta lece de la aletheia, esto velado, callado, tapado, es lo que distingue radicalmente a toda la ontología posmetafísica. Pienso también en Mazzoa, pienso en Félix Duque, pienso desde luego en Bátimo, incluso en mí misma en la medida en que lo consiga. Esto que no se da, la noche, lo velado, lo callado, lo tapado, esto había sido ignorado por el siglo de las luces. Y desde ese punto de vista no podía haber ontología del límite ni de la finitud, sino que podía haber solamente un asaz, así trabajan los brutos, decía Hölderlin, una luz permanente en la que no se entendiera ni siquiera el culto a los muertos, ni siquiera esto que para Heráclito y para Gadamer es la condición de piedad de toda cultura culta, ¿verdad? Si esto cuesta, significa que todavía no hemos asumido la ontología del límite. La ontología del límite pertenece, veo a un zambranista por aquí y benarabista, la ontología del límite pertenece a que haya esta dimensión de lo difracto. La ausencia es lo que no se da como condición de posibilidad de lo que se da. Y si no, la sociedad transparente, en la jaula aquella, ¿verdad? ¿Os acordáis de esa película argentina? El niño que gritó puta. Le tenían encarcelado en un dado transparente, que era lo que decíais, quiero oscuridad, para que al menos haya la imaginación que genera monstruos, para que haya, imaginaos en una transparencia, la sociedad transparente, que era uno de los títulos de Bátimo, retomando la crítica con Hegel en relación a algo sin resto de misterio, de sacralidad indisponible, de dimensión no accesible. ¿Qué pasaría con un inmundo así, en el que no hubiera la noche, lo sagrado, pero no en un sentido romántico? Bien, pues, ¿qué ocurre entonces con el Heidegger del origen de la obra de arte que traza esta dimensión que pertenece a Heráclito? Physis cryptes Zephilei, lo que sale a la luz, ama el ocultamiento. Physis cryptes Zephilei, ama la cripta, lo cerrado, lo no visible, lo no disponible, es decir, lo invisible, perceptible. El cielo y la tierra, los inmortales, mortales, dice Heidegger, este es el Gewirr, el mundo de los cuatro, que sí puede ser un mundo,
que en realidad no son 4, son 5, porque están relacionados respectivamente como alteridad constituyente de cada uno, gracias a la distancia, al Swisen ya para Hölderlin, a la distancia de un espacio relacional que enlaza por la diferencia, pero que hace además que la alteridad sea constituyente. Esta dimensión, en Bauen, Wohnen, Denken, en construir, habitar, pensar, dice Heidegger, fijaos que el título es aristotélico, construir, techne, habitar, etce, política de los hábitos, de la ciudad, de las costumbres, de la segunda naturaleza, Denken. Pero Denken, o sea, construir, habitar, pensar, Noen. Pero ese Noen, ya lo hemos dicho antes, tiene que referirse temporalmente a un Gedanken, dar las gracias selectivamente a la celebración de los pasados a los que nos referimos. Danken, Denken del presente como gratitud, como mínimo al hecho de estar vivos, ¿verdad? Porque si no, no hay gratitud posible. Y Dichten, poetizar el mejor de los mundos posibles para el porvenir y para los venideros. Luego, was heißt denken, ¿qué significa pensar? No es cualquier cosa, no es decir esto de esto. Como dice siempre Ángel Gabilondo, the cat is on the coat, el gato está en la alfombra y a mí qué. Es decir, un pensar que no puede producirse sin gratitud y sin agradecer lo gratuito. Otra vez el Haris, el Kairos. Este Heidegger no puede no ser sin Heráclito y sin Parménides. Ha desembocado en ellos a través de la recomprensión del Aristóteles griego no recibido y comprende, gracias a esto, la ontología del límite, etc. El construir, habitar, pensar, escribe Heidegger, es de nuevo esto, un construir, una tecne no sobredeterminada por la metafísica de la salvación que nos permitiera librarnos de la muerte, del dolor, de la tragicidad, del límite, sino que nos permitiera construir de acuerdo con un habitar, todo el segundo Heidegger ecologista, ¿verdad?, de acuerdo con la posibilidad de pensar, de que todos pudieran pensar en las acciones civiles interpretativas de la polis, etc. ¿Quién mide? ¿Quién tiene el criterio? Aquí termino, porque yo no puedo no ser, soy batimiana, pero no puedo no ser greco-batimiana por Heidegger, por Nietzsche y por Gadamer. ¿Quién mide? ¿Quién tiene el metro? ¿Quién tiene el criterio? La pregunta es importantísima para Occidente. Platón expulsando a los poetas de la ciudad y diciendo el criterio lo tiene el político, que es como el carnicero o el tejedor, que sabe encontrar los nexos y los cortes. O en República expúlsense, y Aristóteles diciendo sin los poetas de la poeticidad, de la creatividad, ya sea en la tragedia ática, ya sea en la filosofía, no hay tampoco noesis como racionalidad superior. O la crítica al sofista Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién tiene el metron? ¿Cuál es el metron? ¿Cuál es el criterio? Para Bátimo, la debilitación, el debolismo y los débiles, siguiendo en eso a Walter Benjamin también. Para Heidegger, la dimensión, la reproposición de que haya un espacio intensivo y una temporalidad sincrónica habitable, la tiene el poeta. Pero claro, ¿quién es el poeta? ¿Quién es el poeta? El poeta es la poesía, y aquí es imposible no pensar también en Hölderlin. El poeta es el que mide la dimensión. Lee por favor ese texto, no tenemos tiempo ahora, solo con ese texto habría bastado. El que mide la dimensión abierta, de lo abierto, entre los extremos que se constituyen por alteridad. Los mortales a los inmortales, el cielo a la tierra al cielo. El que mide, el que permite ese espacio intensivo, que haya la dimensión completa, ese es el que tiene el metron, el que tiene el criterio, también el elemento del metron y el poeta y la metrética, ¿verdad? ¿Por qué? Y aquí terminamos. Porque no tiene envidia a la divinidad, porque puede admitir
que pertenece a lo mortal, dice Heidegger, mirar el cielo desde la tierra, que pertenece a lo mortal y reconoce lo divino mientras habita junto a su corazón, al deseo, la pura, es decir, la gracia, lo indivisible que no se mide con la divinidad, que no quiere ser Dios, para decirlo con el título también de la biografía de Gianni Vattimo, sino que puede cantar el himno a aquello que no es, que no será nunca inmortal, otorgando, dando incluso lo que no tiene, dando la posibilidad a lo divino, a lo sagrado e indisponible, de poder tener lugar en el canto poético. Termino con esto. Hay un texto impresionante en los Holzwege que se llama ¿Para qué poetas en tiempos de miseria?, en el inmundo de un inmundo que ya ni siquiera sabe que es pobre, porque ya no hace más que comprar, vender, ser consumido, consumir, ya ni siquiera sabe que tiene pobreza. Y dice Heidegger, a veces en la comunidad del coro de los poetas en el himno ocurre que puede, ahí está discutiendo con Rilke y con el romanticismo, en ese coro puede ocurrir que lo divino venga a cantar y no se podría distinguir su voz de la comunidad. En la medida en que no renombremos lo sagrado y lo divino, lo sigamos dejando a la buena de Dios en manos de las iglesias dogmáticas y no haya una apelación del lenguaje que nos permita entender que lo divino y lo sagrado pertenece a la comunidad y a la comunidad racional noésica y no a la irracionalidad y al dogmatismo, en esa medida no podremos tener dimensión. No sabremos los mortales que somos mortales, ni podremos hacer ninguna disolución del sujeto fuerte. De tal manera que yo pienso que solamente la fisis de lo espontáneo autolegislado no administrable por la racionalidad que la explota y la provoca, lo femenino, esto por razones que no podemos en este momento, pero que tiene que ver también con el elemento de que la ausencia es, y con la reproposición de lo divino y lo sagrado no perteneciente a las iglesias del poder, creo que mientras esto no ocurra, no permitiremos que nuestra época, una época que está queriendo ser llamada nuestra, pueda venir a que nosotros la habitemos. Esto es lo que quería decir. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa Oñate, por esta magnífica lección de diálogo con la filosofía joven, presenciada también por el Rayo Heracliteo. Y bueno, media hora de turno de debate porque habrá mucho que comentar. En primer lugar, Teresa, quiero darte las gracias. Como siempre ha sido un placer escucharte. Y bueno, para romper el hielo te voy a lanzar una serie de preguntas que me ha suscitado tu maravillosa ponencia, y aunque no las tengo demasiado ordenadas, lo dicho, para romper el hielo voy a intentar de forma espontánea articularlas, a ver si así podemos esclarecer algunas cuestiones que me resultan interesantes. Me pareció tremendamente lúcida esa comparación, no sé si una suerte de relación o paralelismo entre la diferencia ontológica heideggeriana y esa diferencia, no sé si llamarla también ontológica, entre la energía aristotélica y la quinesis, hasta qué punto en efecto lo óntico pertenecería a la quinesis y el ser heideggeriano al ámbito de la energía. Si quieres también explicitar en ese sentido o profundizar en la cuestión. Y me llamó también la atención sobremanera en qué medida establece un posible diálogo también con ese ser deleuziano, que es esa unidad intensiva que supuestamente remite, si no entendí mal, a un Spinoza pasado precisamente por el filtro deleuziano. Y lo digo porque no sé hasta qué punto, si Spinoza en efecto pertenece a la tradición, lo podríamos considerar ya no como
puramente, digamos, incluido en la metafísica hegemónica, ¿no?, en la tradición metafísica hegemónica, sino podríamos hallar en él una suerte de línea de fuga que nos permitiera entender esa unidad intensiva, ¿no?, que tú nombras como ser de Heidegger y Deleuze, desde pues, esta otra perspectiva que tú estás abriendo, ¿no? Ese es un primer punto. Un segundo punto que también quería comentar era hasta qué punto esta diferencia ontológica que se intenta pensar de forma intensiva, como tú bien acabas de matizar, en qué medida ha podido hallarse en el on griego antes del propio Platón. Lo digo de otra forma. Tú bien sabes que Heidegger, uno de los textos de Sendas Perdidas, si mal no recuerdo, creo que es el texto que Heidegger está analizando el concepto de experiencia de Hegel, si mal no recuerdo el título, y alude a un fragmento sobre el on griego y en qué medida precisamente esta ambigüedad ontosemántica, por así decirlo, del verbo on ya entraña la dualidad o la diferencia ontológica heideggeriana entre la presencia y lo presente, entre el ser y el ente, y en qué medida, pregunto, ¿no?, incurriría Platón en el error, entre comillas, de hacer prevalecer el lado, la dimensión óntica de ese on griego. Es decir, tú hallarías ahí, digamos, el error, insisto, entre comillas, platónico, toda vez que se le da importancia a lo presente, a lo óntico, a lo mensurable, a lo cuantificable, en detrimento del intensivo, digamos, de lo ausente, como tú acabas de decir, y en qué medida, en efecto, tal y como has explicitado, eso ya determina la historia de la metafísica, haciendo que prevalezca en ella, pues, el ámbito de lo óntico, ¿no?, de lo presente, de lo medible, del cronos, y no, pues, de lo oculto. Bien, tenía por aquí apuntada otra pregunta. Me encantó a su vez en esta reflexión general que tú has realizado, ¿no?, en qué medida en efecto todo cambio político necesario en la actualidad, en la contemporaneidad, requiere de una ontología nueva. Es decir, me llamó la atención, y es algo que me encanta, tú lo sabes, la necesidad de recuperar el pensamiento ontológico para poder llevar a cabo un cambio profundo en lo político, en lo ético, incluso, si no en lo ontológico, en lo teológico, en lo religioso, ¿no?, toda vez que, como tú bien has matizado, se intenta recuperar pues lo divino y lo sagrado fuera y más allá de lo puramente dogmático, ¿no? Y digo, me llamó la atención cómo en ese caso o en esa línea tú intentas recuperar ya no solo esa reflexión griega anterior a Platón, sino también con Bátimo quizás lo cristiano, y me preguntaba qué modos de recuperación greco-batimiana, creo que es la posición que tú adoptas, qué modos de recuperación de ese ámbito olvidado pues recomendarías tú, ya a efectos, digamos, prácticos, un lenguaje poético para poder tener esa experiencia de la divinidad, de lo sagrado, digo, más allá de esta reflexión puramente filosófica, o quizás el silencio de la meditación también podría permitirnos tener esta aproximación a lo sagrado. ¿Qué tendrías que decir a ese respecto? Muchas gracias, Teresa. Y muchas gracias, porque veis, yo creo que se pone de manifiesto en preguntas como estas cómo pertenece a la filía de la comprensión también de lo no dicho y no pensado en lo dicho, del Ungesagte y el Ungerachte, la posibilidad de una comprensión que no pertenece nunca a lo literal, porque esa no tiene nada que ver con la espiritualidad comunitaria, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver, en relación a Deleuze, ¿no? Bueno, en relación al óntico, equínesis y ser energeia, yo creo que en Heidegger se produce exactamente esta incorporación con tal de que no olvidemos que la energeia, aletheia y la entelegeia, que la transmisión del devenir del ser, llamo acción, se da como verdad ontológica, se da como recepción, retransmisión del sentido, por ejemplo, Bátimo lo dice como es un mago siempre, es ser historia lenguaje, ¿no? Ser historia lenguaje, esto es lo que permite entender a Heidegger, no de una manera místico-romántica, con tal de que al decir aletheia oigamos lece, si no, no. Es decir, si olvidamos el olvido, olvidamos la muerte, olvidamos el dolor, olvidamos el límite, olvidamos la finitud,
olvidamos lo no dicho, lo no pensado, entonces no estaría retomando al Aristóteles griego, ¿verdad? En cuanto a la segunda parte de la primera pregunta, sí, claro, Deleuze, por ejemplo, en Spinoza y el problema de la expresión, que como sabéis es la otra tesis doctoral que tiene junto con la de Hume, junto con la de diferencia y repetición, en este texto lo que está es accediendo a Parménides. Él no quiere acceder por Aristóteles griego, porque le cuesta demasiado reconocer que Aristóteles no era el escolástico, ni era el analógico, y eso que yo creo que ahí hace un poco de trampa, porque tiene un compañero de pupitre que se llama Jacques Vuillemont, que ha escrito un texto increíble que se llama Nécessité et Contingence, donde está haciéndose cargo de que ese Aristóteles griego es el que está a la base de la estoa griega, que sí está en Deleuze, y de Megara. Todo el problema de la escuela de Megara, no me voy a poner erudita ahora, es el de pensar que cuando muere Sócrates, Platón se refugia en casa de Euclides de Megara. El socratismo no solamente es el platónico, también es el megárico, es el de los cínicos, es el de Aristipo de Cirene, es decir, la herencia socrática. ¿Qué han hecho los megáricos? Han entendido que el bien del alma socrático y el bien del alma de la ciudad era el uno de Parménides, era la unidad intensiva e indivisible como un modo de ser que ya no es numeral. Esta dimensión es la de Megara, pero Megara, que es parmenidio-socrática, ¿verdad? Pero Megara niega el movimiento. Entonces, esto es lo único que es ser, mientras que el movimiento es una alucinación, en último término, un consensualismo, y Aristóteles no. Claro, Aristóteles dirá, hay ser que es extático, eternidad. Megara tiene razón, si también añadimos que el movimiento es, que es lo que respondía al reto de Parménides. En realidad, Aristóteles en eso sí es lo que dice Deleuze que hay que hacer, y también, afirmación de afirmación permanente, y también. Pero no sin el movimiento. Vale. En cuanto a la segunda, pero muy interesante, claro que Deleuze es un espinocista nietzscheano, megárico estoico, y se salta en eso hay que citar las fuentes, ¿verdad? Citar al Aristóteles griego. La segunda pregunta, claro, la diferencia intensiva antes de Platón. Aquí la respuesta cabe en una palabra. Y tienes además a un profesor canario que es de los mejor preparados que yo conozca para poder hablar de esto, y ha sido también un muy querido maestro mío, que es Antonio Pérez. La respuesta es Hegel. Es Hegel el primero en estas Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, en las lecciones de historia de la filosofía de Berlín, que son publicadas ya por sus alumnos, ¿verdad? El hacer notar que hay los preplatónicos. No se estudiaban antes de él. Nosotros incluimos en nuestras historias de la filosofía a los presocráticos. Tened en cuenta, claro, que Sócrates es un personaje de Platón, además de todas las otras cosas que hemos dicho, antes de Hegel. Hegel ya descubre, fascinado a Heráclito. Dice, como sabéis, que no hay un solo aforismo de Heráclito que él no haya citado. Una de las tesis doctorales más bonitas que uno podría dirigir también es el Heráclito de Hegel y el de Heidegger. Son el mismo. No, desde luego el de Heidegger no es cinetista. Es el del límite, el de un niño es el mando, un niño mueve los peones porque no hay sujeto. El arjé es un niño que juega al tablero de la topología, y el que insiste, y eso lo entiende perfectamente Heidegger y no Hegel, porque la dialéctica de Hegel es cinetista todavía, que el logos es difracto, como polvo esparcido al azar es el cosmos lo más hermoso. Los dos lados del límite en Heráclito no son simétricos, igual que no son simétricos Apolo y Dionisos, no son simétricos. Dionisos altera, es la diferencia que rompe toda síntesis. Apolo la hace, pero claro, Apolo ama a Dionisos, como se ama lo inocente, como se ama pero Dionisos no conoce a Apolo, no puede más que intervenir deshaciendo como alteridad y como diferencia toda síntesis. No sé si con eso contesto, ¿verdad? Presente, ausente en Heidegger, cuidado, porque he visto
muy a menudo que se incurra en esa vía que no llevaría Heidegger. Y es, para Heidegger también lo presente es. Lo que pasa es que la presencia es presencia y ausencia, pero no niega el presente. Por eso he querido insistir antes en que el presente también tiene posibilidad. No hay el presente sin posibilidad y el futuro con posibilidad, o el pasado con... El presente también tiene múltiples posibilidades. Para eso tenemos la inmensa fortuna de habitar en el castellano, ¿verdad? Es una lengua que pertenece a la posibilidad, a la suspensión del subjuntivo, por eso es barroca. Todo castellano hablante comprende perfectamente que mientras está diciendo aquello hay otras muchas posibilidades que sobrevuelan y que no pueden ser dichas, y que lo no dicho y pensado está en esa posibilidad también del presente, ¿no? Platón, el problema de lo determinado y lo indeterminado es el de la omisión del límite. Claro, en los ágrafa dogmata, que ahora sabemos que son las doctrinas no escritas de Platón, siempre hay, en efecto, el uno y la díada indefinida. Platón se mueve, y esto si lo oímos en griego resulta clarísimo, entre lo peperasmenon, lo determinado, y lo apeiron. Pero falta el límite. El peras no está. Lo determinado es siempre determinado de un indeterminado, y lo indeterminado lo es siempre de una síntesis. La condición de posibilidad de la síntesis es por eso la pregunta que recorre toda la primera parte de la filosofía primera de Aristóteles. No hay ninguna cosa más repugnante, si me queréis dejar decirlo así, que se diga que Aristóteles es ilemorfista. Porque claro, toda la pregunta de Aristóteles es ¿cuál es la condición de que se enlacen materia y forma? Sí es ilemorfista Platón, sí hay una reducción, pero no solo a lo presente, sino que hay una confusión de lo ausente con lo indeterminado. Lo ausente no es indeterminado. Y en discusión mía con Gianni Bátimo, la lece de la lece ya no es la muerte. Lo que no se da como condición de lo que se da es la potencia, la tierra, nada menos que la fecundidad inagotable de la tierra o la fecundidad de la historia, lo que se retiene, se difracta a favor de que haya la inagotable experiencia transfinita del devenir del ser, ¿no? Pero falta en Platón. ¿Por qué falta? Porque este límite que explicaría el enlace entre lo determinado e indeterminado está sustituido por el sujeto. En Platón hay un antropocentrismo, está sustituido por el sujeto. Por eso hay un tecnocratismo también, ¿verdad? Está sustituido. Mientras que no puede el sujeto, a no ser que fuera solo un sujeto tecnocrático funcional, no puede dar cuenta de las síntesis espontáneas autolegisladas de la naturaleza, ni de las síntesis de lo posible azaroso también por ellas mismas, ¿verdad? Es decir, ni puede ni hace más que ocupar el lugar de lo que explica. ¿Qué es lo que explica la síntesis? La acción comunitaria. La acción comunitaria. No puede el sujeto sustituir a la acción comunitaria. Eso son dimensiones, ¿verdad? Las de ¿por qué esta síntesis así? Porque conviene a la actividad de la acción civil, democrático, radical que se esté realizando. Muy inteligente en la pregunta de Jezabel, claro, no puede el sujeto ser el metron, pero sí convierte entonces en medible a toda la realidad. La convierte en cuantificable, es lo que Heidegger llama convertirla en objectum, en Gegenstand, convertir a la physis en una objeción, en un objeto, en una... Eso es toda la recusación tremenda del dualismo, por ejemplo, en Introducción a la metafísica, ¿verdad? Hay lo no medible, pero contestando a las preguntas muy inteligentes de Jezabel, lo no medible no es ilimitado, no hay solo lo limitado y lo ilimitado. Es decir, ahí el irracionalismo es la fuga para lo que no es conceptual. Hay además aquella racionalidad supraconceptual que comprende, interpreta, participa de los límites cuando son acciones. ¿Me explico un poco con eso? Por último, sí, yo creo, no sé vosotros,
que todo cambió en la historicidad, si no podemos soportar ya más los tiempos que corren, toda la posibilidad de saltar de esta epocalidad es una posibilidad ontológica, pero teológica. Por eso soy un renombrar de lo divino y lo sagrado, y desde luego el silencio. Modos greco-batimianos. Claro, yo he leído a Heidegger y a Nietzsche desde Bátimo, porque leo a Bátimo desde muy niña, ¿no? Y gracias a leerlo desde Bátimo podía comprender lo que había de no mística romántica y lo que había, sin embargo, de la grecicidad. Yo creo que ya esto ya ha ocurrido, Jezabel, que los giros de la ontología y la teología ya están. Yo tengo una enorme alegría filosófica, una enorme repugnancia, como he dicho antes, político-capitalista, pero una gran alegría ontológica. Yo creo que esto ya ha ocurrido y que vosotros tenéis ahí una senda. Aquí no estáis discutiendo ya a Sartre y el ser y la nada, o al escepticismo banal, o a la analítica. Yo creo que toda esta impronta ontológico-teológica está esperándoos, ¿no? Muchas gracias por esas preguntas. Como comprenderás, en las 3 horas de la charla, pues claro, has tocado tantos temas que es difícil hacer una sola pregunta, pero ahí va. La mía tiene que ver justo con la primera frase con la que has comenzado, cuando comenzábamos a las 5:10, y con la que has cerrado. Es decir, cuando comenzabas con la crítica al positivismo, pero decías claramente que no podía ser cayendo en el relativismo. Y cerrabas justamente esta segunda parte preguntándote si había algún tipo de criterio. Entonces, como tú bien sabes, yo que también me he fatigado con estos textos y que no solo los he fatigado a ellos, yo siempre, cada vez que pienso en la hermenéutica, y créeme que es el problema que siempre arrastro, me parece que hay un oxímoron, una contradicción en esta corriente de la que no salgo. Teresa, ayúdame a salir. ¿Y cuál es? Claro, si aceptamos, como hemos aceptado en la posmodernidad, un tipo de verdad que se deja descubrir de forma dialogada, una verdad en la que, como nos dijo Gadamer, no podemos utilizar un método para llegar a ella, en la que se trata de una racionalidad compartida, en la que, como además escribe en muchas ocasiones Bátimo, se reconoce que no hay hechos, no hay una objetividad, sino que solo hay interpretaciones. ¿Cómo no caer en el relativismo, Teresa? ¿Cómo tenemos un criterio que nos diga en esas interpretaciones hay algunas más válidas que otras? ¿O no? ¿O todas valen? En el desocultamiento de la verdad, ¿hay algunas interpretaciones que sean más correctas o no? ¿O todas valen? Si abrimos esa puerta, que es la puerta de la aletheia hermenéutica, que es Gadamer diciendo déjate abrir, déjate dialogar por el otro, no seas una verdad dogmática, estate siempre dispuesto a cambiar, pero ¿cómo no caer en el relativismo? Porque claro, al final de tu charla entendía que decías, bueno, sí, hay una racionalidad superior, te preguntabas, ¿hay algún criterio? Y respondías, quizá para Bátimo los débiles, quizá la interpretación más correcta sea la de los débiles, quizá la de Heidegger sea el poeta, quizá el único que pueda interpretar en esa jerarquía que necesitamos para no caer en que todas son iguales, sea el poeta. Pero claro, me da la sensación de que al final son criterios un poco aleatorios, es decir, en fin, ese es mi gran problema. A ver, ¿qué te parece? Entender que ese es el problema de Bátimo, en el mejor sentido, dota inmediatamente a lo que es el modo de profundizar de Heidegger en la filosofía de la historia. ¿Cómo he podido leer a Nietzsche o a Heidegger debilitándolo si no me hubiera sido transmitido un elemento que pertenece a la que no? Aquí hay, Jesús Lozano Pino ha hecho una tesis hermosísima sobre el cristianismo kenótico y por lo tanto todo el elemento paulino de... intento decir que, por ejemplo, todo el giro religioso, teológico, político de Bátimo, que ha sido tan mal entendido por algunas otras personas, ¿verdad?, se debe a una coherencia inmensa en relación al problema del criterio. Y su respuesta es porque pertenezco a una tradición cristiana que debilita la violencia, es por lo que puedo leer un Heidegger y un Nietzsche, luego si me da tiempo pondré un ejemplo,
que no pertenecen al énfasis, a la mera apuesta por la plenitud o por la gran salud o por la... Es decir, la cuestión en efecto es la cuestión del criterio. Ahora bien, claro, el asunto turba menos si no se confunde nunca pluralismo con relativismo. Evidentemente, la hermenéutica pertenece a una crítica de todo fundamentalismo. Sí, claro, literalmente. Al sujeto, al fundamento, al hipokéimenon, al origen, a la asimilación causa-origen, al tiempo lineal. Ya con Nietzsche incluso la crítica más racionalista de Nietzsche, de no podemos seguir admitiendo que haya causalidad de los nexos por sucesión o por contigüidad, porque hemos disuelto el tiempo lineal que sabíamos que no pertenecía ya, no puede pertenecer a la racionalidad causal, puesto que pertenece a la racionalidad de los fenómenos. Bien. ¿Cuándo deja de turbar ese problema? Entonces, si usted no es fundamentalista, es relativista. No, cabe ser pluralista, pero el pluralismo está con las diferencias enlazadas, y esto que enlaza las diferencias es el logos comunitario. ¿A quién no le produce problema todo esto? A los que conocen el pensamiento griego. Es decir, toda la discusión de Aristóteles, del Aristóteles griego, con la sofística y con la dialéctica, es justamente la de, bueno, por ejemplo, la de hay un pluralismo que no puede ser relativista. Si fuera relativista sería una multiplicación de los unos numérica al infinito. Pero, por ejemplo, tiene hasta sentido del humor. Aristóteles siempre tiene mucho sentido del humor, ¿no? Dice, los sofistas son como plantas. Entonces uno dice, hombre, ¿por qué? Porque ellos que se decían maestros del logos, al ser individualistas, no creen en la racionalidad común del lenguaje, ¿no? Dicho de otra manera, la eulisis, el pasaje de escape de esa aporía, es el lenguaje. El lenguaje es siempre comunitario, es siempre comunicativo, y el logos que enlaza las diferencias es además un espacio público-político, de tal manera que la pretensión de o uno o múltiple al infinito es siempre también un uno infinito. Hay un texto estupendo de Piero Bank, a Piero Bank hay que leerle con mucho cuidado, casi como Homero atándose ante los cantos de las sirenas, porque es un gran seductor. Pero hay dimensiones espléndidas en Le Problème de l'être chez Aristotle, en el problema del ser en Aristóteles, todo el gran capítulo segundo que se llama Ontología y lenguaje, donde hace notar toda esta comprensión. El lenguaje en Grecia en la Grecia ática, corría el riesgo de despeñarse o bien por el abismo sofista del relativismo o bien por el abismo fundamentalista del monismo, que de nuevo era sofista. Esto es todo el arranque del Aristóteles griego, la comprensión entonces hermenéutica de que los lenguajes son tradiciones interpretativas, claro, lleva a una cosa, no sabes cómo me alegro de esa pregunta, ¿no? Lleva a una cosa que es muy importante. Claro, no hay hermenéutica sin documentación. A mí me hace gracia, por ejemplo, hace poco en unas lecciones que daba en la UNAM en México, ¿no? Y entonces la lece de la aletheia y esto será el abismo. Y yo decía, mucho cuidado, cuando Heidegger está diciendo que será un retorno a la diferencia, está diciendo a textos de nuestra tradición doxográfica. Es decir, la vuelta y el retorno también lo es siempre ya a documentos que constituyen nuestra memoria historiográfica. No sé si con eso contesto, ¿verdad? Es decir, no hay lo uno o lo múltiple relativo. El criterio, yo en ese sentido creo que el criterio es el que permite pensar, pero es una pregunta apasionante en la que hay que, por ejemplo, ¿cómo leemos un texto? ¿Cómo leemos un texto? Solamente aplicando aquel tipo de comprensión e interpretación que permita leerlo entero. Porque no vale de nada decir, yo leo este trocito, luego el otro no me vale, en el otro intervengo. Yo ahí tendría mucho que discutir también con Bátimo. Yo no creo que la hermenéutica productiva pueda nunca violentar la totalidad de la obra y del contexto en que se dé.
De manera que sí, el criterio de los débiles, no cabe duda. Yo creo en el criterio noésico. A mí ese sí me parece... Y es una racionalidad supraconceptual que tenemos que recuperar, ¿no? Porque está en manos del pensar poético de María Zambrano, o en confusión con lo irracional, cuando es la de la espiritualidad de la historia comunitaria. No sé si con eso te contesto. Un problema principal que veo en este planteamiento, y creo que va ligado a la pregunta que hacía la compañera anteriormente, es que si sustituimos como el criterio el débil de la comunidad, ponemos al extranjero como figura, y entonces se acaba el dispositivo de la lengua materna, se acaba el dispositivo de la comunidad fusional. Se nos va al traste la idea de pensar un límite de la comunidad que incluya en cierto modo a un ausente. O sea, entiendo en este planteamiento de lo sagrado, esta concepción teológica de la comunidad, cierto intento de una integración tal que no se permita el afuera de la comunidad, que no se permita el límite. Y ahí es donde yo personalmente discrepo radicalmente de este planteamiento y temo la posibilidad de verdaderamente poder asumir la diferencia como tal. Entonces quería preguntar qué papel jugaría el extranjero como criterio de esta comunidad y cómo podríamos entender una comunidad que pudiera mantener el límite y no disolverlo en la igualdad. No debemos pensar que sean posiciones excluyentes. Yo creo que el elemento, por ejemplo, del debolismo es un acierto profundo. También creo que se debe complementar con el elemento noésico de la crítica textual. Y yendo a esto último que tú planteas, todos estos textos del último Derrida y de la hospitalidad, qué hermosura, ¿verdad? Porque eso también permite recuperar una tradición de la Torá y de una tradición judía hermosísima. Hay uno que no sé si has leído que se llama Le Bélier, que es uno de los últimos, ¿verdad?, que lo dedica a Gadamer, curiosamente, ¿no? Y os acordáis de lo que dice, está Abraham que ha venido a pedirle ¿a quién es al que le pide que mate a su hijo? ¿A quién? A Isaac. Ha venido a pedirle que mate a su primogénito, está a punto de matarlo, y entonces aparece Dios y le dice que no, que puede salvar a su primogénito, y entonces él clava el puñal en el corderito que había al lado, y entonces Derrida dice, siempre los mismos, las víctimas anónimas, los inocentes, los mudos, los que no, y entonces dice que el carnero que está a punto de morir, la víctima inocente absolutamente, alza los ojos al cielo y ve entonces cómo Dios ha hecho que surja la constelación del carnero, la constelación de Aries, ¿no? Y entonces muere en cierta eternidad, ¿no? El problema que tú planteas, el de un límite de lo comunitario, vuelve a ser el mismo. ¿Cómo somos pluralistas? ¿Cómo enlazamos las diferencias por la diferencia y por la respectividad? Yo no conozco un magisterio mejor para ese problema que Grecia. No lo conozco. Pensad, por ejemplo, que las constituciones que recopila Aristóteles en la llamada Constitución de Atenas son unas 20 constituciones. El archipiélago topológico politeísta racional de Grecia consiente en la politeia, y Aristóteles pertenecía a la politeia, por eso trabajaba con Filipo II y por eso estaba en la retórica de Isócrates y no en la racionalidad semántica y no en el estado casi luego protofeudal, en la unidad de la polis-estado de Atenas, ¿verdad? El elemento es el de que había una constitución y nosotros estamos luchando por cambiar una, y había una constitución en Corinto y una en Tebas y otra en Esparta y otra, y eran pluralmente simultáneas, ¿no? Al revés, yo creo que la respuesta a eso es la de volver a ser topológicos en la respectividad de la pluralidad diferenciada, pero eso ya no lo tenemos que hacer, nos lo ha regalado Internet, si me perdonáis el que parezca una banalidad. Si yo quiero estudiar cómo es la Lisboa del siglo XIX, en vez de irme a un relato autoritario, lo que haré será poner en el dispositivo que tenga qué pasaba en China en el XIX y en Japón y en Perú y en no sé qué, y entonces a través de las diferencias de respectividad comparada comprenderé.
El asunto está en resistirse, y esa es una dimensión en la que ha insistido mucho Gianni Vattimo, resistirse a que la tecnología sea sobredeterminada por la escatología, por la salvación. Y entonces dejar que en vez del monopolio del capitalismo monológico que padecemos, que es un modo de tecnología, se expresen las otras diferencias, que no se uniformen, que no se convierta todo espacio y tiempo en un nowhere. No hay, a mí ya he llegado a la comprensión, perdona que hable ya a estas horas tan coloquialmente, de que si me quieren enfermar solamente me tienen que hacer sufrir la experiencia de que esté donde esté, estoy en el mismo centro comercial. Yo ya cuando veo que vuelve a estar, yo que sé, no me sé las marcas, pero vosotros sí, que vuelvo a estar, que si estoy en Coruña o estoy en Buenos Aires o estoy sigue estando allí IKEA o el otro, me pongo enferma, me pongo enferma porque desaparece la dimensión plural de las diferencias. ¿Cómo se enlazan? Por la diferencia. Se enlazan por el espacio de la apertura, de respectividad, y eso, dicho más brevemente, se llama noesis, ¿no? Es decir, dejar a las diferencias ser. Esto tiene luego múltiples problemas éticos que siempre terminan en el clítoris, lo cual es un asunto de mal gusto. Sí, claro, porque y entonces usted no intervendría cuando hubiera la mutilación. Y dices, bueno, yo creo que no. Yo creo que no. En el sentido de que, ¿cómo vamos a ser nosotros ya? Que llegamos tarde, que ya está todo colonizado, que ya... Desde luego es un debate, y a mí me parece que la aportación del último Derrida es impresionante, ¿no? La del afuera, la de la diferencia, pero este vuelve a ser el espacio intensivo que enlaza. ¿Tú qué responderías a eso? Es que el problema es que yo veo que hay determinados tipos de comunidad, y creo que por ejemplo el clínico que podría ser uno de ellos, que impiden la pluralidad. O sea, creo que si nos encontramos, creo que en cierto modo el cosmopolitismo, con todas las críticas que se le puede hacer a la ilustración, ha sido quizá de las pocas ideas, que quizá haya tenido sus errores, pero creo que era de las pocas ideas que permitía integrar las diferencias. No lo veo como una especie de proyecto colonial. Por el contrario, el apelar a comunidades aisladas, entre ellas, etcétera, no veo en qué medida se pueda permitir que estas comunidades al mismo tiempo sean plurales o abiertas a lo otro. Yo creo que ese cosmopolitismo colonialista al que nos estamos refiriendo ha dado lugar a los enormes y tremendos problemas de la poscolonización, ¿no? Es decir, que a mí no me parece... Yo me crié en el Sáhara español y los problemas de los saharauis que se occidentalizaban eran tan tremendos como que ya no se podían casar con una saharaui porque no les interesaba, pero al mismo tiempo querían... Es decir, yo no me puedo imaginar lo que puede ser que el paradigma afirmable sea el de lo otro y no el de tu comunidad, y más aún el de un otro que somete a la comunidad. No sé qué pensáis vosotros. No, yo creo que el cosmopolitismo encierra un monologismo camuflado. Bueno, con esa pregunta la verdad es que no queda tiempo ya para nada más porque nos van a cerrar. Y bueno, no queda tiempo para nada más salvo para una sola cosa y es mi petición, por favor, de un aplauso de agradecimiento por haber venido hasta aquí a Teresa Oñate por su lección. Yo prefería una pregunta